Buenos días, familia. Ya sabéis, nuevo vídeo. Estoy muy contento, la verdad, porque al fin lo he conseguido. Eh, para quien no lo sepa, posiblemente sea de la leyenda pugilística más grande de España, de lo mejorcito. Los que amamos el boxeo lo hemos visto pelear, lo hemos disfrutado. Él ya se hizo campeón del mundo, yo tenía 8 años, es impresionante. José Antonio López Bueno, posiblemente de los mejorcitos del boxeo español. José Antonio, un placer tenerte por aquí. Igualmente, y encantado de conoceros, conocer vuestro canal, conocer tu canal y que quieras haberme entrevistado. Y antes de nada, antes de empezar, como lo digo a todo el mundo, ¿cómo te encuentras en esta mañana de viernes? Pues la verdad que me suelo levantar ahora con bastante ganas de tirar hacia adelante. He llevado una época bastante fastidiada, se puede decir que muy precaria por la situación que me he encontrado, pero ahora poco a poco voy a ir haciendo cositas y si puedo llegar a donde estaba antes con la misma mentalidad, pues puede ser que intente levantar nuevamente el boxeo, que en el primer intento no lo he podido hacer, pero en el segundo yo creo que por lo menos en mi tierra levantar el boxeo y que esté donde de verdad se lo merece. Te veo muy activo últimamente en redes, subiendo tus vídeos, tus técnicas y demás, que te veo bastante activo en ese sentido. Se intenta hacer lo que se puede. Y más en este caso, he estado dormido durante una temporada, me he dado cuenta de muchas cosas y Dios quiera que ahora mismo, como estoy diciendo en los últimos días, este legado que en su momento lo desarrollé o hacia mi persona, se puede decir, o hacia lo que se me enseñó, y me hizo llegar a donde llegué, pues que se pueda expander, se puede decir. Ya que no lo puedo hacer a nivel de Zaragoza, vamos a hacerlo a nivel mundial. Gracias a todas estas cosas que hoy en día yo tenía un desconocimiento, que era la forma de trabajar en Internet, pues Dios quiera que en mi nueva página, Satélite, pueda tener posibilidades de enseñar lo correcto y lo incorrecto de este deporte. Que lo hablaremos, porque hay muchas cosas de que hablar. A mí me gusta mucho la historia, comenzaremos del principio. Ya te digo, hay muchos temas de lo que tratar. Hablaremos tanto lo bueno y lo malo del mundo pugilístico, así un poco, tu carrera, cómo empezó, lo que pasó y demás. Pero antes de nada, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó José Antonio López Bueno en el mundo del boxeo? Esos primeros pasos, ¿cómo fue? Pues con un grandísimo desconocimiento, ya que yo conocía a Bruce Lee, en un momento conocí a Mohamed Ali, fue por los amigos, de lo cual ahora mismo mi mejor amigo es el móvil, anteriormente era el compañero que tenía Salah, en este caso entonces empezaron a ir a ellos, a dos de mis amigos les gustaba el boxeo, y por no quedarme solo, pues empecé a acompañarlos. Como bien dice, tuve una grandísima oportunidad de que en su momento una federación abría la puerta a todos los chavales, teniendo económico o no económico, y les dejaba pasar. Y así fue que empecé en el boxeo, se me puso muy difícil al principio, más cuando no sabía sacar una izquierda, meterte en un ring, en este caso con tu amigo, que cree que es más fuerte que tú, pues nos llevemos muchos golpes, pero yo no venía, no tengo familia boxística, no tenía nada, pero sí que tenía unos amigos que quisieron hacer boxeo y yo, a la definitiva, pues como he dicho hace un momentito, a lo que me di cuenta me enganché de tal forma que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. ¿Recuerda ese primer paso, ese primer gimnasio? ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue? Totalmente en la calle Cánovas, en la Federación Aragonesa de Boxeo, que suelo decirlo siempre, que me dio la oportunidad, esa puerta me dio una oportunidad de cambiar mi vida y la verdad que la cambió totalmente. Luego los sucesos que han ido pasando, pues eso ya. Pero lo que era, siempre he dicho que el boxeo está dentro de una instalación, no fuera. Todo lo que es fuera es quitar y todo lo que es dentro del gimnasio, como bien dices, poner. ¿Recuerda esos primeros pasos? La primera vez que te pusiste esos guantes de crin de caballo, toda aquella época. ¿Te acuerdas de todo eso?
De ¿Cómo todo fue? eso me acuerdo, no, no es que eso, teníamos que cambiar los guantes. La diferencia de antes ahora es que cambiábamos los guantes, cambiábamos las coquillas, los cascos, porque los medios que teníamos eran muy flojitos. Yo empecé con unas manoplas, se puede decir que no eran manoplas, sino unas guantillas, perdona, eran unos guantes eh, masajista del gimnasio que trabajaba en el ejército de panadero y eran las manitas, como bien dice, que utilizaban para sacar los panes. La diferencia que hay de antes a ahora. Ahora entras con unos guantes que son casi como un Mercedes. En este caso, y cada uno tiene lo suyo. Antes había que compartir, no sé, el protector había que compartir. Sí, sí, estamos hablando de una época de que prácticamente pues, no había equipo, el tema de guantes, el que tenía dinero se lo podía permitir, por lo mejor tenía unos guantes medio decentes, pero por lo general era todo compartido y demás y era complicado. Es complicado porque a la edad de casi 16 años, pues estás eh, se puede decir en poder tener algo o no tener nada. En este caso, porque cumples los 16, ya trabajas, ya te vas comprando tus cositas, como quien dice. En mi casa éramos, se puede decir, siete o nueve, siete hermanos y padre y madre. Y la verdad que no es que no hubiera dinero, sino que éramos muchos. Entonces, a la hora de hacer cualquier cosa, pues si había para uno, había para todos. Había, pues, en este caso, yo en mi infancia, yo creo que no la cambiaría por la infancia de mis hijos de ahora. ¿Recuerdas algunos nombres de aquella época que estuvieron contigo y te acompañaron esa carrera? Era muy complicado. En su momento, pues yo creo que como la mayoría de mi generación, cogimos lo peor del boxeo. Era, se puede decir que fue la peor época. La peor época, por lo menos en mi trayectoria amateur. Yo siempre he dicho que tenía he tenido 33 combates, creo que fue en amateur, de los cuales fui a 5 campeonatos de España. Me proclamé 2 veces campeón de España, medalla de plata, medalla de bronce. Entonces, a lo que voy no por decir lo que hice, sino porque yo boxeaba en los campeonatos de España, no había boxeo. Entonces, muchas veces el estar entrenando diariamente para no boxear, pues, y más a un crío, cuesta muchísimo. Sí, que no era como hay ahora que veladas prácticamente todos los meses en distintas provincias. Aquella época prácticamente pelaba campeonato de España y poco más. Ha ido cambiando totalmente en este caso, cada vez ha ido mejorando. Las televisiones, como bien dice, pues hicieron un gran avance en que pudiera ir el boxeo un poquito cada vez mejor. En este caso, yo tuve la grandísima oportunidad o la grandísima suerte de entrar en Canal Plus. Si no, puede ser que no hubiera sido ni campeón del barrio y tenía mano para poder ser campeón del mundo. Gracias a esa puerta que se abrió en su momento, pues porque mi trayectoria amateur, como te he dicho, no fue mala. Lo que pasa que en esa época, pues aún no me lo tomaba en serio. Aún tenía pequeños pinitos. En este caso, yo siempre lo he dicho que tengo que darle gracias a esa puerta llamada Federación, que hoy en día puedo seguir contando o puedo estar hablando contigo porque puede ser que no hubiera llegado a los 22 años. Llevaba un mal camino y ese mal camino, como bien dice, es crecer antes de tiempo. Entonces, gracias a la persona, que en este caso me atendieron en su momento, pues tuve la posibilidad de canalizar todo dentro del gimnasio y no canalizar fuera. Que mucha gente todavía no es consciente y sobre todo o quizás no lo haya visto el tema de cuando se metió Canal Plus a retransmitir los combates de boxeo aquí en España y el auge que tuvo y la ayuda que tuvo, porque aparte de meterse más, porque prácticamente tú te enterabas de los partidos por la sección deportiva del Marca y cosas así, cuando el Marca sacaba noticias de boxeo y cosas así en aquella época, pero ya sobre todo cuando Canal Plus entró, que ya fue plan televisivo, la cosa cambió. Que hay varias anécdotas de por qué Canal Plus cogió el boxeo, el kickboxing, todo eso, pero bueno, eso ya también lo dejamos ahora para más adelante. Dicho esto, para que no se nos vaya el hilo, entras en tu primer gimnasio
primera toma de contacto, primeros entrenamientos. ¿Cuánto tiempo pasa desde que empiezas a entrenar hasta la primera vez que haces tu primer combate amateur? ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente? Pues la verdad, pues, me hace mucha gracia esa pregunta porque yo ya entré siendo campeón de Aragón. En este caso, antes de entrar solo estaba yo, entonces me quedé campeón de Aragón y a lo que me di cuenta, creo que fue al mes y medio, menos de un mes, ya estaba encima de un ring en un campo de fútbol, como bien dice, haciendo una exhibición y creo que al mes y medio estaba yendo a un campeonato de España en Algeciras. En este caso, para nosotros era la bomba, era salir de casa, además irte a la otra punta de España. En este caso lo tomábamos un poquito como si fuera un festejo. No era un festejo porque cuando llegabas allí y empezabas a dar el peso, mmm, decías, hostias, en este caso, te encontrabas con lo que no te lo igual decías, joder, ¿dónde me he metido? Pero la verdad, lo tomaba muy bien. Yo en el primer campeonato de España, en la primera, el primer combate que hice, pues nos dimos de bofetadas hasta caer en tiras sin saber sacar la izquierda de la derecha. Luego en el segundo hay una anécdota que me tocó que puede ser que tú sí que lo conozcas, siendo de ahí abajo, de Andalucía, que era con aspirina. ¿Me Yo, suena? sí, se me subieron los huevos de corbata. Cuando lo vi haciendo manoplas con su entrenador, como bien dice, en el pasillo, yo no sabía, tenía un grandísimo desconocimiento de todo. Y yo veía, digo, pero qué monstruo me han metido ahora, porque me dieron una segunda oportunidad, se puede decir, en ese campeonato de España. Yo creo que quedemos, o perdí, creo, y gracias a perder me dieron un cuarto puesto y me dieron la oportunidad de volver a subir al ring, pero si lo digo a saber, no subo para nada. En este caso con aspirina, pues en su momento fue más psicológico que físico. Luego ya nos hemos encontrado en otros campeonatos de España y ya cambió totalmente. La aspirina es de Córdoba. Es que me suena, me suena. Sí. La etapa amateur, ¿cuánto duró más o menos? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo? Pues creo que duró casi 4 años. Casi llegó, no llegó a los 5, pero creo que 4 años. ¿Cómo recuerda aquella época, tu etapa amateur? Pues como quien dice, pues viajabas, movías en diferentes sitios, ganabas un dinerito, se puede decir, para luego poderlo gastar en donde no lo tenía que gastar y disfrutabas de verdad de lo que era. Se puede decir que al ser tres asaltos de 3 minutos, pues lo disfrutabas fuera y dentro. Entonces, luego también tuve una oportunidad igual de poder ir a la selección española, nos lo ofrecieron a mí y a un compañero, y la verdad que por vergüenza decírselo a él y él decírmelo a mí, pues no nos fuimos. Pero tampoco, igual en ese momento quise ir porque me gustaba la vida de día y de noche, se puede decir, y gracias que poco a poco me fui centrando y me fui metiendo, pues es lo mejor que pude hacer, porque primero llevaba mala vida de crío, luego iba compaginándola y luego ya pues la puerta que se me abrió ya para el campo profesional, aunque no había boxeo, pues la verdad que me dio la opción de poder decir, me lo tomo en serio. Al ¿Te principio arrepientes de no haber cogido la opción de haberte ido con la selección española en ese momento? no me arrepiento, al revés. Hoy en día yo pienso que lo mejor que hice es continuar con mi maestro, con Agustín Plomiral. En este caso, él no me dijo si quería o no quería, en este caso lo decidí yo y la verdad que es lo mejor que pude hacer. No me arrepiento para nada. La selección, como bien dice, pues tiene sus pros y sus contras, como bien dice. El boxeo que empecé a desarrollar, a formarme, pues puede ser que la selección me lo hubieran cambiado. Y la verdad que gracias a no cambiarlo, y no tener que estar a la merced de otra clase de boxeo diferente al mío, pues pude hacer lo que hice. Algunos de los combates han sido un poco bárbaros. Un poquito, unos poquitos. Para mi categoría han sido un poco bárbaros.
No podemos ir diciendo combate por combate hasta que No, no, porque no puede quedarme aquí todo el día, pero hay unos combates que son dignos de mención. han De sido, tu etapa, dime. sí, sí, han sido un poco para mi categoría, fueron algunos de los caos han sido que no eran lógicos para mí. Pues. Los pondré por aquí abajo también para que la gente le eche un vistazo, que son, hay combatazos. Dicho esto, de tu etapa amateur, ¿qué combate, digamos, para ti fue el más importante o también el más duro, por así llamarlo de una manera? Que tú recuerdes que diga, este combate fue la hostia. Nos dimos por todos lados. Pues, no, fue la hostia, no. Me dolió, mismo con aspirina, me dolió perder la final en el Campeonato de España, que creo que lo hicimos en Lanzarote, de lo cual fue la final el día de mi cumpleaños. Y por tener problemas el presidente con el árbitro que me arbitró en ese combate, pues el hombre me hacía bajar la cabeza él mismo, porque ni la bajaba y le dieron el combate a Aspirina cuando de verdad lo había ganado yo. Me dieron perdedor por las amonestaciones que me estaba haciendo el árbitro. Las cosas que tú tengas con mi presidente es diferente a lo que tienes que desarrollar tu trabajo. Lo pagó conmigo, en este caso. Pero uno de los combates que de verdad no llegué ni al final fue con Rafael Lozano, que en este caso, pues yo tendría, creo que pocos combates tenía en este caso y me llevaron a un pueblo de aquí de Aragón, Calatayud, de lo cual cuando iba saliendo por el pasillo no tuvo otra cosa un entrenador que decirme, pero ¿sabes con quién chico peleas? Y yo decía, no, dice que ha sido campeón, de Mediterráneo, de España, de no sé. Pero por favor, que me lo podían haber avisado antes, entonces casi no llegué ni a ti en este caso. Me hubiera gustado el poder boxear con él en profesional, no lleguemos a un acuerdo al final en este caso, pero sí que es una espina que me quedó dentro. Esa es tu espinita, ¿no? Sí. Esa. En Bien, bien. profesional hubiera sido muy diferente, te lo aseguro, en este caso. Y eso que cuando ya empecemos a hablar, como bien dice, para el combate, ya estaba casi retirándome, pero no me hubiera importado. Haberte quitado esa espinita antes de colgar los guantes, ¿no? Totalmente. Lo que pasa que esto es como todo. Igual de ser amigos, se hubiera enfadado conmigo. En este caso, y hubiera no querido ser más amigo mío. Pero la verdad, un hombre que ha hecho una estructura de trabajo muy parecida a la mía, nos hemos dedicado al 100% y un hombre que se ha merecido todos los méritos deportivos. Luego ya en su vida, pues, fuera de lo que ha sido deportivamente, pues no me meto en este caso, pero dentro del deporte los dos nos hemos ganado y además siendo el combate con un medallista y con un campeón del mundo tenía que haber tenido mucho nombre y por eso pues, no lo podemos, no lo pudimos desarrollar. Vale, vale, vale. De la etapa amateur, ya prácticamente tus combates empiezan a formarte, campeonatos de España prácticamente anuales, te mueves por todos sitios. ¿Cuándo decides dar el paso a profesional? Pues lo decide mi entrenador porque en el último campeonato de España que hice, en la final les hubiera boxeado con los dos. En este caso. Me lo creí tanto en ese campeonato de España, fui tan ligero que la verdad a la hora de subir al ring, subí con tanta confianza y en el ring no hay que subir con confianza. Siempre hay que valorar a la persona que tienes enfrente, en este caso, y me lo complicó, a lo que me di cuenta, en este caso lo perdí y de ahí ya mi entrenador, pues empezó, mi maestro, empezó a deducir que ya en la materia no íbamos a hacer nada, vamos a pegar este salto y creo que fue lo mejor, por lo menos para el boxeo español, ¿no? Lo mejor que pudo pasar. ¿Y recuerdas cómo fue ese salto? Ya dar el salto profesional, la cosa ya cambia, las onzas cambian, todo eso. ¿Recuerdas ese salto? Totalmente, no, eso al principio pues te da un poquito de respeto o miedo, pero es que como habíamos llevado tal material, como bien dice, dentro de la federación,
que los guantes estaban partidos, o sea, hacías guantes con gente superior de peso de ti y esas cosas, pues eso, al revés, en ese momento tú te encontrabas mejor. Yo siempre he dicho que los nudillos los he llevado limpios, no he tenido que taparlos, como bien dice, entonces cuando entraba el nudillo y más el del centro, pues hacía estragos. Entraba Y fino. pues, en mi trayectoria profesional, pues la verdad, más fue la frase que me dijo mi entrenador, en este caso, de lo cual, o mi maestro, como he dicho, Agustín Plou. Yo me acuerdo de la única frase que Dios quisiera que él se hiciera millonario. Que si yo me hacía millonario, él se hacía millonario, yo me haría multimillonario. Entonces, eso es lo que me hizo más alegría, porque esto es como todo, los porcentajes en este caso, siendo que mi entrenador le ha costado muchísimo dinero el tenerme a mí, el trabajar conmigo, como bien dice, ha apostó muchísimo y todo lo que hizo, como bien dice, lo hizo o lo ha hecho porque aún sigue en vida de corazón. Entonces, totalmente, hoy en día tendría que darle más que las gracias. ¿Y recuerdas ese primer combate profesional? ¿Contra quién fue? Con Díaz Quesada, un chico de Madrid, en este caso, de lo cual hicimos una ida y una vuelta. Una la hicimos poseemos aquí en Zaragoza, yo le gané, luego poseemos a la semana siguiente, poseemos ¿cómo se llama? Que era donde, en el Toboso, en un pueblo, en este caso, de lo cual hicimos nulo. Entonces, eran las ganas de subir a un ring. A mí no me importaba. Donde fuera, con quién fuera, era, empecé a disfrutar de lo que de verdad era estar dentro de un ring y estar a gusto. Entonces, lo que tenías ganas es de subir al ring. Y me costó muchísimo, porque los 3 primeros años fueron 6 combates los que hice, los 3 años. Y estar, como he dicho anteriormente, estar entrenando todos los días para que te encuentres en una situación que solo era gimnasio, pues se hace difícil. Complicado. ¿Recuerdas las diferencias de tu etapa amateur con el profesional? ¿Ese salto? ¿Las diferencias que había? Sí, la diferencia era de que en amateur podías hacer 2 vidas y en profesional solo podías hacer una. Tenías que elegir la de la mañana o la de la noche. Entonces elegí la de la mañana, la del día de luz, en vez de la luz oscura, se puede decir. Entonces, pero como he dicho anteriormente y te repetiré 20.000 veces, es lo mejor que pude hacer. Digamos que sí, el amateur, digamos, fue más oscura, por llamarlo de una manera. Sí, compaginaba el profesional en el momento que decidimos pasar a profesional, en este caso, y se dijo sí, se firmó el contrato. Yo dije, vivo de día, como, duermo y entreno. Y así fue que los 3 primeros años pues estuvimos, como bien dice, al 100% dentro del gimnasio, ya puede ser mañana, tarde, noche, corría por la mañana, entrenaba por la tarde y en los tiempos de estar exterior pues lo que hacía era solo comer y descansar. Entonces, la gente o mucha gente se puede decir pues eso no lo llego a ver, el cambio que yo desarrollé en este caso. Yo dormía de 10 a 14 horas a 16 horas diarias. No hacía otra cosa más que comer, dormir y entrenar. Y así fue que al final, pues esa oportunidad que nos dio, que hay un pequeño desliz, se puede decir, cuando fui a entrar a Canal Plus, pues el primer combate me lo echaron abajo y era con Díaz Quesada también cuando te debuté, pero eso ya te lo cuento un poco más tarde. Ahí es cuando decidiste que, digamos, esto va a ser ya parte de tu vida, que quería dedicarte profesionalmente en ese momento. Cuando diste salto a profesional, dijiste, digamos, me aparto de vivir de noche y quedarme solamente comer, entrenar y dormir. Fue ese momento que dijiste, esto es mi vida y me quiero dedicar a esto profesionalmente. Totalmente en este caso. Yo hice esa decisión conmigo mismo y dije que lo único que quería era subir a un ring.
Y es que podría, o así como vayamos hablando, te iré diciendo, pero la cosa fue cuadriculada. Como maño que soy, fui rectito, lo tuve todo muy claro en este caso. No era el económico, porque muchas veces era el corazón, tenía que haber mirado más el económico también, porque si hubiera sido por el económico me hubiera retirado. Yo gané 80.000 pesetas anuales por trabajar todos los días y te aseguro que es distinto trabajo, pero mis 2 horas y media de gimnasio no se las aconsejo a ningún encofrador, se puede decir, que de las desarrolladas. Muchas veces he dicho que no me hubiera importado cambiar el trabajo por un día al trabajo más duro que había. Yo creo que mis primeros 20 minutos de calentamiento le hubiera parecido como una semana de trabajo. Es que fue una época complicada, que incluso ahora pasa también un poco, sobre todo para intentar ganarte la vida boxeando, que yo siempre digo que hay boxeadores que están en un andamio por la mañana y entrenan por la tarde, porque no les queda otra. Intentar pelear los fines de semana para buscarse la vida, para intentar sacar algo. Entonces, y sobre todo más en aquella época que no había tantas ayudas, a no ser que fueras mediático, que ahora lo tocaremos, a no ser que dieras salto profesional, tuvieras un padrino detrás, como tuvieron algunos, que montaron un campeonato de España, un campeonato del mundo, todas esas cosas. Entonces, es complicado gestionar todo eso. Pero dicho esto, ahora entraremos en todo, digamos, leyenda negra, todo eso ya lo tocaremos, ahora más adelante, porque no me quiero perder. Tu parte profesional. Primer combate, con Quesada y demás. ¿Recuerdas cómo, digamos, cómo fue ese boom mediático para ti? El hecho de que ya empezara a conocerte la gente en ese momento. No, sí, el problema es que al no haber boxeo, que es lo que te he comentado, venían a verte la gente conocida. Yo trabajaba en el garito de mi entrenador o en el pad que tenía mi entrenador, entonces la mayoría de la gente eran los patrocinadores que mi maestro, mi entrenador Agustín hacía, entonces te venía la gente conocida, entonces estabas ya adaptado. La cosa fue a la hora de encontrarte en un pabellón ya con más de 6.000 personas, que fue cuando entró Canal Plus. Ahí ya te parece, o cuando sales, perdona, cuando sales fuera, que te encuentras en Alemania, tienes que cambiar una forma de vida, de decir, a ver si puedo hacer mi carrera en mi propia tierra, como bien dice, o en mi país, y en vez de eso tienes que salir fuera, pues eso te cambia totalmente. Pero es que llegaba de tal forma de tener tanta hambre de subir al ring que es que no me importaba. No me importaba nada. Y la verdad, yo he tenido el mejor equipo que puede haber en el mundo. Entonces, cuando nos salía algo, no, es que no pasaba. Hasta que todo iba bien, cuando todo iba bien, es que no había ningún problema. No me hubiera importado boxear con el mejor del mundo en su momento cuando ya llevaba un año. No me hubiera importado y te aseguro que hubiera hecho por lo menos un buen combate. Porque el hambre que pasas, como bien dice, de subir a un ring, eso solo lo vive el mismo competidor. Yo he llorado nada más que por el boxeo, se puede decir. Lo que igual no he hecho porque me ha fallecido una persona, por el boxeo, como bien dice, de rabia, de dejar la bolsa en la entrada de casa y esperar a ver si me llamaban un jueves para ir a boxear un viernes. Listo. Eh, ha habido mucha gente que me decía que me retirara, que me iba a quedar sonado, que iba a pasar muchas de esas cosas por gran desconocimiento a este deporte. En este caso, lo que no vivían. Mi madre lo valoraba porque me veía todos los días traer la bolsa de entrenamiento sudada. Tengo una grandísima suerte de tener la mejor madre del mundo, en este caso, y poder ir tirando hacia adelante porque lo que nunca me faltó fue un plato de comida y una cama. Entonces pude ir tirando, tirando. Si hubiera estado en otra situación, si me hubiera independizado, pues puede ser que no hubiera podido desarrollarlo como lo desarrollé. Yo entré por la puerta grande en un Canal Plus, se puede decir, pero ya estaba claro. Entré con una vitalidad que pocos boxeadores en España podían tener.
Y hablando de eso, ya que la sacar tema, lo vamos a comentar, vamos a tocarlo. Esa entrada en Canal Plus, ¿cómo se fraguó? ¿Cómo se mascó antes de dar el salto? Pues mira, pues en este caso, en la primera velada que se hizo con Óscar García Cano y Billy Suez, que fue con el que se hizo el contrato, como bien dice Canal Plus, fue al boxeador que se puso, pues la verdad que en esa velada me sacaron del combate y la verdad que lo pasé muy mal, estuve casi a punto, si no es por el presidente de la Española, puede ser que me hubiera retirado, ya me salía del pabellón y porque él me dijo que me prometía y que era un hombre de palabra, en este caso, porque si no yo ya me retiraba. Me hizo poder boxear el día 15 de noviembre en una convención mundial de boxeo, pero si no hubiera sido así, yo me hubiera retirado. Y él cumplió su palabra y gracias a eso yo seguí en Canal Plus. Seguidamente, en el siguiente velada, pues ya se me metió y se demostró que tenían una estrella ya, no por ser un fantasma ni ser nada, como ya los comentaristas fue 15 días antes de esta segunda velada, que el contrato lo hizo José María Búfalo, ya había dicho, él me había llevado, y perdona, me había llevado a Alemania y por lo que se ve, pues ya me empezó a captar un poquito. Yo nunca en este caso hubiera estado con él como manager, no por nada, sino porque estaba muy enganchado a mi entrenador. Y la verdad que entré por la puerta grande, él mismo después de fallecido, en este caso, y se ve en la primera velada mía, el primer combate que fue con Bartolomé, y Chiqui Bartolomé, el mismo comentarista decían que nos fijáramos en ese chaval, que ese chaval va a dar muchas alegrías al boxeo español y que puede ser que lograse lo que era imposible. Y así como subí al ring, ya empecé a lograr algo que era una victoria por KO en el primer asalto, de lo cual no llegó al minuto y medio y la verdad, eso sí, llevaba mucha rabia dentro y el mismo comentarista cuando gané el combate decía, si es que parece que ha perdido, en vez de haber ganado, cualquier persona se hubiera subido a las cuerdas, se hubiera hecho, pero como llevaba eso arrastrándolo de atrás, lo único que quería era subir al ring. Se me ponía un manto rojo en la cabeza y la verdad que era como un toro con talento, no porque fuera, sino que yo creo que he desarrollado, si has visto alguno de los combates que yo hice, pues cambié un poquito el boxeo español, en este caso porque era un boxeo más estilista, un boxeo fácil, sencillo, pero con una continuidad y con una agresividad, en este caso, un trabajo de cabeza, inteligencia. En este caso, yo siempre, o como me ha dicho mi maestro, hay dos clases de deporte muy afincados al boxeo, que es el ajedrez y la esgrima. Si sabes utilizar las dos, como quien dice, pues tienes unos conocimientos muy diferentes a los demás. Para que la gente lo sepa, el esgrima es el auténtico deporte español. Es el único, digamos, inventado nuestro. El resto, obviamente, es importado, pues ya lo dicen de una manera, pero la esgrima es española, para que la gente lo sepa. Pues la esgrima y el ajedrez, uno de inteligencia y otro de movimiento. Teníamos que fijarnos, y más ahora en el boxeo que hay ahora, pues nos teníamos que fijar un poquito más en el trabajo de la esgrima. Dicho esto, ya que lo has comentado, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis en tu carrera deportiva, que seguiremos, porque quedan bastantes cosas que tocar, sobre todo, obviamente, el 23 de abril del 99, eso hay que tocarlo, lo hablaremos. ¿Tanto ha cambiado el boxeo de antes de tu época al boxeo de ahora, a nivel nacional? Yo no es por faltarle a nadie, no es por discriminar o decir, pero sí que lo que veo ahora es más de redes sociales, en este caso que estar dentro de un ring. Hay dos clases, lo he dicho más de una vez, hay dos clases de personas, hay entrenadores y maestros. Y el maestro, como bien dice, el entrenador puede ser cualquiera. Se saca un título, lo paga y se lo saca, pero tiene que seguir aprendiendo. En este caso, un maestro
aparte de aprender, está constantemente enseñando y aprendiendo, enseñando y aprendiendo. Entonces ahora nos cerramos un poquito, yo creo que en el boxeo de ahora hay un gran porcentaje que tendrían que evolucionar muchísimo y es muy fácil el boxeo. Yo siempre he dicho que todos los deportes son sencillos, los hacemos difícil nosotros. En este caso, yo evolucioné y hice un desarrollo de combate, en este caso, que por gracias movimiento termino diciendo que es más importante de cintura para abajo que de cintura para arriba en el boxeo. Pegar sabemos pegar todos, a definitiva de una forma o de otra, pero lo que es movernos, yo creo que el boxeo lo que ha cambiado, y por eso digo que me dejó un grandísimo legado mi entrenador, de lo cual era de los 60, 70, 80 y 90. El boxeo de los 90, 2000, 2010 y 2020 y hasta el día de hoy, en vez de, para mi forma de ver, en vez de ir hacia adelante, ha ido hacia atrás. Todo estaba inventado. ¿Qué querías inventar? Puedes evolucionar en lo que es medicina, en lo que es la alimentación, pero en lo que es la técnica, fíjate lo que había antes. Ha habido no grandes, grandísimos boxeadores. Ahora hay grandes boxeadores nada más. A nivel español, pues la verdad que muchas veces a la hora de enseñar, pues deberían enseñar muchos entrenadores la base del boxeo, como bien dice, en vez de lo que ellos piensan que es la base del boxeo. Entonces, para mí, yo ahora mismo me he hecho una pequeña cuñita publicitaria. He abierto una página web de la cual se va a poder disfrutar y se va a poder ver lo que es un cambio de boxeo totalmente. En este caso, como he dicho, lo desarrollo más de pierna que de puños y voy a ir comentando un poco lo que a mi forma de ver, que luego habrá que discutirlas hacia otras personas, en este caso con una lógica que me den, pues decir cómo puede cambiar el boxeo, cómo puede ir avanzando, no echando atrás, como bien dice. Que de todas maneras pondré aquí el enlace aquí abajo para que la gente le eche un vistazo y todo demás, ¿vale? Para que vean tu parte docente también, que tienes tu propio gimnasio, das clases, etcétera, etcétera. No, he tenido mi propio gimnasio, he abierto diferentes instalaciones. En este caso, ahora la última, tengo que darle gracias a las dos personas dueñas del gimnasio, de lo cual me acogieron cuando me vieron, o cuando se enteraron que estaba dando clases en un embarcadero, en un descampado. Gracias a eso me he podido formar de dos formas, porque también en esta página pues voy a desarrollar el Natural Boxing. En este caso es no tener nada y hacer mucho, poder desarrollar mucho. Hay muchas herramientas de trabajo que las tenemos en cualquier sitio, eh, de las cuales podemos hacer muchos ejercicios, no hay que hacerlos constantemente, en este caso. Hoy en día cualquiera puede, si es un poquito normal, pues puede pagar un gimnasio en vez de irse un fin de semana de fiesta. Entonces, tenemos para poder aprender en condiciones, pero para el que no pueda aprender en condiciones o para el que en este caso un día no pueda ir al gimnasio, pueda entrenar abajo de su casa, porque hay diferentes herramientas de trabajo que pueden cambiar un poquito todo lo que tienes en el gimnasio. Necesitamos una cuerda, una botella de agua con una cuerda, unas esquinas en este caso y luego pues unos pivotes para el suelo y podemos hacer muchas de esas cosas de las cuales hacemos en el gimnasio. Gracias a esos años que me pegué, como bien dice, impartiendo clases en ese embarcadero. Cerrando el paréntesis, volvemos otra vez a tu carrera deportiva, si me lo permites. Peleas tu primer combate dentro del Canal Plus, ¿vale? Pabellón lleno, televisión y demás. Ganas por KO en el primer asalto. ¿Cómo es la vuelta a casa? Pues como estaba en mi ciudad, pues fue muy sencilla, con ganas de volver a subir al ring. Me quedé con mucha hambre, se puede decir. No hay que mentir, en este caso el ganar por KO te da el relajarte antes.
pero yo era lo que no quería en este caso. Yo quería hacer mis 10 asaltos, que mi público, como bien dice, o mi aficionado, o el aficionado a este deporte, pudiera disfrutar, como bien dice, y por un sitio me sabía malo el ganar tan rápido y con esa facilidad en ese momento, en este caso. Pero es lo que te digo, llevaba mucha rabia interior de no poder subir a un ring, de las cosas que en este caso estaban sucediendo, en ese sentido hasta llegar a poder y que fuera real en este caso, que estuviera dentro del ring, me daba igual televisión o televisión, me daba igual quién fuera mi rival, sino que yo tenía mucha ansiedad de querer boxear. Entonces, estar entrenando para ganar en un primer asalto, pues mm, no me desmotivaba, pero sí que decía, a ver si mañana me pueden llamar otra vez. ¿Y cómo gestionaste tu carrera a partir de ahí? Porque estamos hablando ya tu primer combate televisado, contrato con A Plus y todo eso. ¿Cómo empezaste a gestionar tu carrera a partir de ahí? Pues la verdad que no tuve que gestionarla porque como eso lo llevaba mi maestro, en este caso, Agustín, pues yo lo único que estaba a las órdenes de él, como dice. Entonces se me hizo mucho más fácil. Se me hizo mucho más fácil porque si había que dar un paso, con tal de que él dijera que sí o dijera que no, estaba hecho. ¿Y qué combate vino después de aquello? Porque estamos hablando ya, digamos, boom televisivo, audiencia, la gente ya empieza a conocerte, salen tu foto en los periódicos, todo eso ya, un nombre ya reconocido. ¿Qué combate viene después de ahí? No, la verdad que al principio pues el protagonismo era totalmente de Óscar García Cano, en este caso. Fue el primer campeonato de España que hicimos. Nosotros estábamos como de teloneros, se dice, ¿no? En este caso. Entonces, mm, te seguían conociendo tus vecinos y los que te veían salir a las 7 de la mañana a correr, los que te veían salir a las 10 de la noche a correr, a cualquier momento. En el gimnasio no te veían, pero yo tengo una pequeña nota que a mí se me conocía en mi barrio con el chico que corre con el perro. Conocía más a mi perro que a mí en este caso. Entonces, la verdad que al principio pues no, ni te se sube. Por suerte en la vida nunca se me subió, ni hasta el día de hoy. Eh, igual tenía que haberse me subido un poquito y haber valorado lo que había ganado, en este caso, porque se me complicó muchísimo todo, gracias, no gracias que diga, sino por no querer cambiar mi vida desde que empecé hasta el día de hoy. Y tenía que haber habido un cambio, de lo cual, por lo menos, el saber lo que tenías contigo mismo. El ganar lo que yo gané, por suerte en la vida, porque la suerte está en la lotería, entonces no es una suerte, es un esfuerzo que haces constantemente. Entonces tuve bastantes desgracias, pero empecé a tener grandes estrellas en ese sentido a la hora de poder boxear y ser muy afortunado. Yo fui de los pocos afortunados que tuve la oportunidad de poder lograr lo que de verdad sabía que podía llegar, en este caso, a ser boxeador, no a ser campeón. Como te he dicho, como aragonés y como cabezón, pude dar mis pasos constantemente y eran el poder boxear. Entonces, como siempre he pensado, cuándo me toca y dónde me toca, que da igual. Como te he dicho, mi entrenador, él se lo creyó desde el principio y la verdad que lo logró. Hizo un grandísimo trabajo conmigo en este caso y él sí que se sintió campeón constantemente. Y a mí no me lo decía, pero sí que era una persona o es una persona muy echada para adelante en este caso y también le daba igual, es que yo era a la orden de Agustín Plomila. Entonces, hasta el día de hoy, pues me han sucedido cosas por no haber sido, en este caso, José Antonio, por haber sido López Bueno de corazón. Que Dios quiera que ahora mismo pues la voy a compaginar y ese José Antonio
que podía haber mirado emprendedor, trabajador y luchador de distinta forma, pero de convertirse en un pequeño empresario y haber poder disfrutar la vida como la tenía que disfrutar. López Bueno dio más esa puerta de federación, en este caso, por eso cuando pongo como dos nombres es porque tenía que haber llevado más José Antonio que López Bueno. López Bueno lo que ha hecho, ha intentado hasta el día de hoy es poder hacer el sueño de muchos chavales que no tuvieron la oportunidad como yo la tuve, en este caso, de lo cual se merecen todos que por lo menos cuando entran en un ring, que por lo menos lleguen, que si no llegan, ya no es culpa de un sistema o de... Yo he intentado hacer lo posible para levantar el boxeo y eso lo ha hecho López Bueno. Ahora lo va a hacer José Antonio, como bien dice, lo va a mirar de distinta forma, pero siempre va a tener a su López Bueno que la asesore, en este caso, que la asesorara yo creo que bien, porque estos últimos 15 años he aprendido mucho que no tenía que haber aprendido. Es que me sueltan muchas cosas que podemos, que no podemos pegar aquí toda la mañana. Sí, Esto tiene. También quiero tocar, sobre todo tu carrera deportiva, posiblemente tu prime deportivo, como se dice ahora mismo, tu hito en tu carrera, el 23 de abril de 99, título mundial, WBO, peso mosca. ¿Cómo fue ese combate? pues ese combate era inesperado. Por eso te he dicho que igual no es que levante a mi maestro, en este caso, sino que a mí, por un sitio, siempre lo he dicho, yo no lo esperaba. Yo esperaba el siguiente combate. Si hubiera pensado querer ser campeón, es que como estaba tan mal el boxeo, en este caso, pues la única ilusión que tenía era poder subir a un ring. Empecé a ganar títulos, pero yo los títulos pues eran un combate más. Lo he dicho más de una vez. Si hubiera pensado el ser campeón del mundo, no porque no lo dejaras de pensar, pero lo único que es lo que te he dicho al principio, mi mentalidad era poder subir a un ring. Entonces, ese día para mí, claro que fue el mejor día de mi vida, puede ser. Como no conocí cuando nací, en este caso no lo puedo decir que el día de que nací, pero sí que en el Campeonato del Mundo, pues te das cuenta de una cosa muy grande que es que tu equipo de verdad ha llegado y ha conseguido lo que habían luchado para lograr. Yo hubo una frase que dije en el Príncipe Felipe cuando me dejaron el micrófono, que no solo yo era campeón del mundo éramos todos los que estábamos en ese pabellón y delante de la televisión. Si no hubiera sido por todos ellos y en mi esquina, yo vi a mi esquina contenta y para mí fue uno más. Es lo que te digo, igual he sido un poquito raro o extraño, pero es que pasaron muchas cosas en este caso. Para poder no llegar a hacer un campeonato del mundo fue una buena ocasión, una buena posibilidad, como bien dice, porque el mexicano Rubén Sánchez León estaba haciendo una pequeña tour por Europa, había ganado en Francia, había ganado en Italia y pensaba que aquí iba a ser otro recreo como había sido en los dos. Y se encontró, y ahí hay una imagen que está el manager, como bien dice, mirando hacia el ring cuando yo le meto a la derecha y cae, de lo cual dice, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde me metisteis? Esto me lo tenéis que haber avisado. Igual es que tampoco vio mi récord anterior, solo vio los 3 combates que había perdido. Pero por eso he dicho que para mi categoría y mi peso, no es que sea un chulo, pero hice estragos. Paralicé a uno, le quité los dientes a otro se pegó 2 horas antes de hacer el campeonato del mundo. Yo creo que el campeonato del mundo me vino demasiado pronto. Yo tenía nada más que 12 combates en este caso. Eso lo hacen los campeones de primera línea de Estados Unidos, como bien dice. Entonces, entró de rebote, mi entrenador no lo dudó en ningún momento. Nadie confió, ni mi madre confiaba de que hiciera ese combate. En este caso, y al salir, pues, no es que dijéramos que no, ¿dónde firmamos antes de hacerlo? En este caso.
sin mirar el contrato. Claro, son oportunidades que aparecen una vez en la vida, ¿sabes? Totalmente, la Porque ¿con aprovechamos. cuántos años te pilló? ¿Con cuántos años teníais? 24 años, Sí. 24 años, de lo cual yo estaba, como bien dice, en el cielo. Estaba preparado de una forma, porque pues, me dice, no, ¿cómo preparaste ese combate? No, yo había preparado ya el combate ese, lo preparé cuando tenía 19 años y decidí, como bien dice, dedicarme al boxeo. Yo estaba bastante mejor un año y medio antes. En este caso, tuvimos un combate que se cayó, en este caso, y la verdad que lo pasé, llevé una dieta muy jodida, pero muy jodida, porque me quitaba 5 kilos diarios y bebía esto de agua, de un vasito. Llevaba tuve que hacer una preparación para ese combate y 15 días antes que se cayó, que lo único que tuve huevos, estuve 28 días sin beber agua, quitándome 5 kilos, como quien dice. Y eso es lo que no se ve. A mí cuando me decían salir a correr y me decían que tuviera suerte, la gente que me conocía por el camino donde corría, en este caso le decía, la suerte ya te la diré cuando vuelvo. Cuando me quite, se puede decir, el plástico, las 5 camisetas que llevé y la quinta la escurra y veas cómo no gotea, echa un chorro. Entonces, es que ha sido una cosa que de verdad, pues hasta que llegué al Campeonato del Mundo, para mí, para mi familia interior dentro del boxeo, pues claro que ellos fue una cosa que se salió. Yo hasta que yo creo que no lo has asimilado hasta el día de hoy, porque ya te digo que me hubiera ido la vida bastante mejor. Si lo hubiera asimilado y hubiera sabido lo que era ser un campeón del mundo, puede ser que el boxeo en Aragón por lo menos estaría. Hubiera sabido con quién me trato, cómo me trato, la suerte que he tenido, que siempre he tenido cerca a mi maestro en este caso, entonces gracias a él he llevado un camino muy deportivo, se puede decir. No me he desmadrado, no he sido una persona que me echaba la mala vida. Me han echado la mala vida, pero sin tener necesidad de tener que salir de fiesta. He luchado por este deporte, yo creo que lo, ¿cómo te diría? En este caso, una persona, un campeón del mundo, entrar en un evento, empezando buscando, lo primero, preparar a los chavales, buscar sponsors, pegar carteles, montar ring y poner sillas, ¿lo has visto en algún sitio? Y a Conozco la un hora par de ellos. de, y De a la la vieja hora escuela conozco un par de ellos. de- Que también, de esa, perdona que te corte, de esas locuras, sobre todo, es que la vieja escuela os conocéis todo, sí, básicamente. por Entonces, esa supuesto, época de que lo que era, porque ahora también cuesta pasta, pero antes, aparte costaba pasta, si tú montabas una velada, y encima peleabas en tu propia velada, pues era 3 veces más de trabajo, tu cabeza iba a estallar, tienes que montar tu propio ring, pelear, pero terminas de pelear y desmonta tu ring, ¿sabes? En plan, sí, locuras que se hacían hace 15, 20 años para intentar, digamos, aparte de fomentar, que no te salga a pérdidas la propia velada que tú has montado. pues ahora lo acabas de decir, aparte de terminar, y como tú has dicho, subir al ring, no cobrarlo como boxeador, en este caso, y aparte de eso, perder dinero. Y luego, aparte de todo, es lo que te he dicho al principio, un campeón del mundo, ¿lo has visto en algún sitio? Poco a poco. No, pocos. ¿Cuántos puede haber? Si somos 13, ¿cuántos de esos 13, en este caso, igual has visto a nivel mundial? Que tú lo has dicho muy bien, montar el ring y luego subir a un ring, en este caso, bajar del ring y desmontar el ring, meterlo en un furgón y llevarlo al sitio donde tiene que estar, como bien dicen. Yo creo que eso lo han hecho pocos. He aprendido muchísimo de todo eso, en este caso. Mm, me puede doler por un sitio, pero por el otro, porque siempre hay un amor y odio hacia este deporte y me han hecho ver un odio a este deporte. Yo estuve casi 8 meses sin querer saber nada y 8 meses antes dije que donde dejaran elegir mi vida, si me daban la posibilidad, era en Timofree. Por eso te he dicho que he tenido una vivencia de este deporte y de esta actividad. Gracias a eso, pues puede ser que me he despegado de él, pero
es el típico matrimonio que hoy discutes y mañana das el día más feliz de tu vida. Es como una exnovia rencorosa, por llamarlo de una manera. Pues, José, pues sí. ¿cuál crees que ha sido el problema dentro del boxeo español para que tenga, digamos, esas dificultades o esa visibilidad que habéis tenido vosotros que ahora se ha perdido? El hecho de que ya no está tan televisado como está y no se hace tanto a pie como se hacía en ese momento. Esa leyenda negra de que ese parón que hubo, ¿sabes? Mira, estuve hablando con una persona, en este caso, de la cual en su momento pues era uno de los protagonistas de Canal Plus, en este caso, y me dijo, mira, Canal Plus terminó acabando como terminó, ya no retransmitiendo eventos de veladas de boxeo, no por otra cosa más que porque al principio pues todo se hizo un grandísimo trabajo, se hizo tan grande que se llegó a traer un campeonato del mundo y poderlo ganar, en este caso. Y cuando mejor estaba es cuando se destruyó todo otra vez. Entonces, las veladas de boxeo en Canal Plus, pues cada uno terminaron retransmitiendo veladas de boxeo con los mismos, como tú has dicho, organizadores. Los organizadores eran entrenadores, entonces lo que buscaban, como bien dice, eran de que su pupilo pues ganase. Entonces ya traían combates, como bien dice, muy inferiores a los que se empezó a trabajar con Canal Plus. Por lo menos esa es la deducción que él me dio. Como bien dice, y te puedo decir que estaba muy dentro de Canal Plus. Ya no se veían los combates que de verdad se desarrollaron al principio, que éramos más españoles todos, no por ser españoles, sino que los combates tenían más contacto, tenía más golpeo, tenía más constancia, más dedicación. Se veían dos personas que luchaban por ganar, se puede decir. Luego empezó a buscarse, como quien dice, pues contrarios que cuando venían a lo que venían. En este caso, eran boxeadores que te hacían un buen papel, pero en el momento que podían salir, se iban, no miraban esa victoria, esa derrota. Entonces, eso fue lo que pudo ocasionar a Canal Plus que decidiera decir, ya no queremos. Se hizo un grandísimo trabajo que de verdad, en este caso, hasta el Campeonato del Mundo y hasta que me desposieron del título y luego pues hubo todos los problemas que hubo, que estaríamos todo un día entero contando. En este caso, pues fue bajando la calidad de los combates y yo creo que fue por eso. ¿Y cómo afectó esa salida de Canal Plus en el boxeo? Hombre, pues la salida mía de Canal Plus en este caso, pues fue cambiar de televisión, porque cambié a vía digital. En este caso, hicimos un contrato con Ricardo Sánchez Atocha y para mí fue hacer lo mismo en este caso, pero para más de un compañero mío, pues el salir cuando todo estaba bien, como bien dice, cuando se había llegado a lo máximo, pues era complicado. Era en este caso faltarle las oportunidades que nosotros tuvimos a la hora de estar en el momento de Canal Plus. También quiero comentarte el hecho de que te haces campeón del mundo, KO en el tercer asalto, con batazo, que lo pondré por aquí abajo para que la gente le eche un vistazo. Pero también está esa parte de cuando ese luchador gana y tiene que volver a casa, gestionar todo eso que viene, porque ya estamos hablando tu hito en tu carrera, campeón del mundo, peso mosca. ¿Cómo gestionas todo eso? Toda esa presión, lluvia mediática, la gente, ya estamos haciendo que estás en el top del panorama mundial. ¿Cómo gestionas todo eso? Por eso te digo que igual he sido un boxeador o un deportista, una persona muy diferente a todo lo que se ha llegado a ver dentro del boxeo. Para mí, el día siguiente se casaba mi hermano. Eso fue lo único que de verdad había. Y siempre he dicho, hasta el día de hoy me quedan esas dos juergas. Creo que me las gané. Ya puede ser la del día 23 como la del día 24 y aún estoy esperando a poderlas disfrutar, que las disfrutaré dentro de un poco, porque todos los días que me dejé atrás, como bien dice, pues voy a hacer lo que hace una persona de a pie.
un viernes, un sábado, un domingo. Salir un rato, pasarlo bien, disfrutarlo, pero en mi caso, pues para mí el Campeonato del Mundo fue un día más. Es que es lo que yo he terminado diciendo. Si yo hubiera pensado toda mi vida al ser campeón del mundo, que es la ilusión que tiene cualquier deportista, pues igual hubiera sido campeón del universo, en este caso. Yo no lo asimilé de la misma forma porque es lo que te he comentado, lo vi tan difícil el poder lograr algo. Si me costó poder asimilar el que ya era boxeador, como bien dice, entonces es otra forma de pensar. Eso sí, te cambia totalmente de que mismo yo he dicho siempre que yo he tenido solo un fallo y algo malo, como bien dice, que lo único que no me quité en mi vida fue el tabaco. Y ahora es la primera vez que ya lo he dicho unas cuantas veces. Yo fui a un polideportivo llamado Príncipe Felipe a hacer un campeonato del mundo y fui con un cigarro en la boca, en este caso. Y cuando salí me fumé otro, eso era mi celebración. Pero también te puedo decir que no me arrepiento de fumar, pero por eso digo que cuando algunas veces se dicen drogas, eso sí que es una droga, como bien dice, que me he tenido cogido, pero asimilarlo lo asimilé muy rápido, lo asimilé muy bien porque era la misma persona, y hasta el día de hoy. Por eso te he hecho antes una pequeña pregunta, si has conocido algún campeón del mundo que te dedique a buscar patrocinadores, a pegar carteles, a montar el ring, a desmontarlo y además a subirlo. Si has conocido alguno, yo creo que he hecho récord Guinness. Y todo por lo que de verdad en este caso yo pienso que en ese sentido merecen darle el sitio por lo menos al noble arte de este deporte, en este caso. Viene tu defensa contra el ruso Igor. ¿Cuándo viene? ¿Cuánto tiempo pasa desde que te haces campeón del mundo hasta tu primera defensa del título? ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente? Un mes y medio, en este caso. En un mes y medio fuimos para Málaga. Además, la cosa fue al principio un poco complicada. Fue muy corto, ¿no? Sí, sí, Esa defensa de título prácticamente un mes y medio, si no te, sí, sí. ¿sabes? Que Cogimos, como bien dice, 2 días de fiesta y continuemos. Continuemos haciendo lo mismo, en este caso. Yo súper a gusto, porque el poder estar en el gimnasio era lo que más me gustaba. Yo he terminado diciendo que cuando salía del gimnasio, si comía y descansaba, era para volver otra vez. Quería estar todo el día en el gimnasio. Entonces, son cosas que en el sitio donde me he encontrado bien y donde he estado a gusto, por eso te he dicho que he estado muy arropado, he estado muy protegido con quien fue mi manager, que era, lo he repetido unas cuantas veces, Agustín Plomiral, y la verdad que me hizo ver algo que poca gente puede ver, porque estando en la situación que nosotros hemos estado en los momentos dentro de lo que es el boxeo, en la época que hemos estado, pues o era hacerlo como yo o era imposible. Pero también me he quitado, yo pongo una pequeña nota que durante más de 4 años llevé un chándal y medio. ¿Sabes lo que es eso? no. Pues es uno de verano y uno de invierno. Y te aseguro que me iba con la goma del chándal, porque lo lavaba por la noche y cuando te tocaba un agosto todo iba bien. Pero cuando te tocaba un diciembre te ibas con la goma mojada. Yo ropa de entrenar he tenido muchísima, pero ropa de vestir es lo que te digo. Cuando empecé a ganar ya no los primeros campeonatos de España, porque era devolver un poquito todo lo que habías recibido prestado, en este caso, para poder tirar hacia adelante, pues la verdad que al principio pues te adaptabas a lo que tenías. Yo he ido con un chándal, ya te digo, lleva un pantaloncito corto y una camiseta para vestir de calle. La he llevado desde, se puede decir, desde abril hasta octubre. Casi en octubre me he puesto el chándal. Y no he necesitado ni cazadora en esa época. Y era un palote, ¿eh? Que solo tenía huesos. ¿Y cómo recuerdas esa primera defensa del título contra el ruso? Allí en Pues Málaga. ahí ya te vas dando cuenta que cambia totalmente.
Date cuenta que te encuentras, en el Campeonato del Mundo, te encuentras casi con 12.000 personas en un pabellón y con 4 millones de personas o no sé cuántas subieron que estaban viendo ese combate. Cuando hace la primera defensa, que yo siempre lo he dicho, por estadística lo dije, o lo dijo el promotor, o estadísticas, o como lo hacen ellos, fue el segundo combate más visto en toda la historia del boxeo español, como bien dice, por Canal Plus. Perdona, fue el segundo programa más visto de toda la historia que llevaba Canal Plus. Perdón, en este caso, la había ganado un Barça Madrid. La diferencia de un Barça Madrid a las 8 de la tarde, que el boxeo era a las 12:30 de la noche. Empezaba. Seguidamente lo hacían una vez, lo retransmitían una vez cada mes y medio. Y el Barça Madrid jugaba las cuatro semanas. Por eso digo que hicieron un poquito el balance y la verdad que la vivencia que tienes, lo que sí que te cambia es el público totalmente. Donde vas, está lleno. En este caso, ese pasillo que anteriormente también lo conocías a medias, se puede decir, termina cambiando totalmente en ser uno de los grandes protagonistas y llevar toda la presión, todo lo que es el peso, llevarlo tú. Hay a veces que pensabas en decir, no, no, que paso es salir, que paso. A ver si me van a gritar muchos. Ganas el combate por KO técnico en el séptimo asalto, ¿vale? Estamos hablando ya que, como decimos algunos, no eres auténtico campeón hasta que no defiendes el título. Ya Además, ahí, hay una pequeña cosita que igual sí que me gustaría comentártela. por favor. Igual cuando yo llego a Málaga, yo volvería a ir a Málaga por los espetos, se puede decir, pero de verdad por otra cosa ya no volvía. Yo lo pasé, pero mal no, lo siguiente, porque no tuve otra cosa que irme a correr, como bien dice, con el chándal y con un chubasquero, con una tipo cazadora. Me junté en la playa con una gente mayor que, hostia, pues tú eres el boxeador, tú peleas mañana, que esto, que lo otro. Y me animé a correr con ellos. Y a lo que dimos una vuelta por la playa, eran gente medio jubilada, pero que corría en este caso. Y así como eso, a lo que estamos dando la primera vuelta, les pregunto, oiga, perdone, ¿ustedes van a ese ritmo? Sí, que estamos preparando un medio maratón. Digo, "Vale". Y la verdad, me salió de corazón. Veros a la mierda, perdonad, que yo solo he venido aquí a quitarme lo poco que me quedaba para dar el peso y he venido a trotar. Y me estáis haciendo carrera continua, pero de una forma que no es. Me volví por la tarde cuando hicimos la sombra, yo lo pasé mal en el sentido no por estar alto de peso, sino por lo que estaba sudando todo el rato. Nosotros tenemos un clima muy seco y vosotros en la parte de abajo había un clima que luego al día siguiente me llevaron, que fue cuando subió el Málaga por primera vez a primera. En este caso, que al principio yo decía, pero ¿qué cojones pinto yo aquí en el campo? Que esto, que lo otro, que me está pegando el sol. ¿Qué necesidad tengo en vez de estar en la habitación, en el hotel y eso? Pero mira, me lo pasé muy bien porque al principio me daba vergüenza, pero luego empecé a hacer la hora y empecé a hacer las cosas como todos los demás y me lo pasé bien en este caso. No por otra cosa, porque no he sido muy seguidor del fútbol. En este caso, yo siempre he dicho que el primer deporte que nosotros realizamos cuando somos niños, por más por los padres que por nosotros, pues es ir al fútbol. Pero mi padre se dio cuenta rápido que yo para el fútbol no valía mucho en este caso. Siempre estaba en el banquillo y hasta que se dio cuenta que estaba en el banquillo no de campo, sino de grada, me dijo, hijo mío, dedícate a otra cosa que no, y que el fútbol me parece a mí que tú vas a jugar pocos partidos, que estos no quieren arriesgarse a esas habilidades que tienes, que es ninguna en este caso, siendo que me dio la opción y la oportunidad de poder practicar otro deporte, que tenía todas las cualidades. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El baloncesto. Tuve que con unos 60 iba a tirar mucho. No te rías. Esto quería preguntártelo porque ya sabes, ¿no? Que se hizo, no me acuerdo qué entrenador fue, que decían que el mayor problema de un boxeador, ¿no? Que era la coca, el alcohol y las putas.
No sé si comentaba eso, y te lo quiero preguntar. De hecho, ya que defiendes el título, es tu prime deportivo prácticamente, estás en la cumbre. ¿Cómo gestionaste el hecho de que suele pasar, el hecho que te salen amigos por todas partes, todo el mundo quiere ser amigo tuyo, te abran las puertas de los restaurantes y te ceden mesa, ya sabes por dónde quiero ir, Sí, en sí, tu sí. prime, en ese momento? ¿Cómo empezaste a gestionar y cómo viste ese cambio? Pues ese cambio lo vi muy fácil. Como te he dicho, lo que empiezo lo acabo. Entonces, lo he gestionado desde el principio hasta el día de hoy, en ese sentido. Como tú dices, te se acerca mucha gente, tienes todo, todo lo tienes pagado, todo lo tienes invitado, eres la estrella de todo, pero por eso te digo que he tenido un grandísimo maestro que era Agustín Plumiral, de lo cual me enseñó, me educó y me dio algo que a muchos no se les da. Yo tenía, siempre lo he dicho, yo le tenía más miedo a él que a mi contrario. Entonces él me lo gestionó constantemente en ese sentido, me hablaba y me decía por dónde tenía que ir, cómo tenía que ir, como bien dice. Yo he sido una persona que he escuchado, aunque hable muchísimo, he escuchado mucho y la verdad que ese camino lo tuve fácil para no caer en él. Me juntaba con la misma gente, estaba siempre con los mismos, que estaba desde el principio, como bien dice, con mis compañeros de gimnasio, cuando salía a la calle, se puede decir, hacía las mismas cosas. Yo tenía un perro, gestionaba el perro, como bien dice, y no cambié nada. Entonces, al no cambiar nada, lo único que cambié en todo lo que estaba haciendo en ese momento, pues fue el agrandar, como bien dice, dentro del campo del deporte o dentro del boxeo, que fue empezar a impartir clases, hacer de organizador o de montador, de lo que te dé la gana. En este caso, entonces, todo era de día, para que nos entendamos. Continué viviendo de día, lo tuve muy claro. No quiere decir que a más de una persona le tuviera que decir, deja de ofrecerme lo que no me tienes que ofrecer porque ya eres el quinto. Que no, yo he tenido mala suerte, se puede decir, a la hora de expresarme igual, me ha valido muchísimo, pero yo tuve dos amigos, en este caso, que murieron de sobredosis, entonces eso lo tuve también muy claro. Eso me sirvió para aprender el poder gestionar todo esto. Y me pone un poquito. Es que, digamos, dentro del mundo pugilístico, y además no el mundo solamente el mundo pugilístico, sino el hecho de llegar a la cumbre deportiva, ya sabes, llegar al top, que todo el mundo esté ahí, sabe que te salen amigos por todas partes, amigos que prácticamente quieren tu bolsillo, más que nada. Y sobre todo que también llegó uno de los baches que tuviste en tu carrera, que fue cuando te perdiste, digamos, te retiraron el título, Sí, porque no me puedes defender, dieron mi por medalla. que quiero comentarlo ahora, por la lesión del tobillo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó ahí exactamente? Porque hay mucha, le llegamos, digamos, leyenda en todo eso. Pues mira, pues ahora mismo ha nacido, que te lo voy a poner, ya creo que lo has conocido, Sonrisas y lágrimas, otra cuñita que me he hecho, como bien dice, de lo cual explica un poquito. Además se me trató muy mal en el aspecto a nivel, a la hora de perder el título, pues que no quería boxear. Yo daba una explicación muy clara y se la di a mi madre. Me decían que yo tenía miedo a mi contrario. Yo tenía miedo a todos mis contrarios. La diferencia que hay que en una época de mi vida ganaba 40.000 pesetas y con ese campeonato del mundo que hubiera defendido eran 5 millones de pesetas. Yo le dije un día a mi madre, yo me hubiera pegado contigo, mamá, por 40.000 pesetas y te hubiera pegado una paliza. Te hubiera pedido perdón, hubiera hecho lo que no tenía que hacer, pero dentro de un ring no hubiera sido mi madre. Imagínate con 5 millones de pesetas, me pego con él, mi rival y con toda su familia, si quiere, en este caso. Eso fue uno de los golpes que más me dolió. Luego, en este caso, todo lo que sucedió con ese campeonato del mundo, pero
Es que fue una cosa que yo lo explico muy cortito. Digo, yo fui a un juicio, no tenía abogado, no sabía de leyes, no me dejaron entrar. ¿Cómo vas a ganar ese juicio? Tuve que callar, no callar, sino por no hacer daño, como bien dice, a la persona que igual más quería dentro de este deporte, que era mi entrenador y manager, pues tuve que aguantar muchas cosas, en este caso de las cuales ahora ya en este libro las expreso. Eh, yo sé que se va a hablar del boxeo un poquito de diferente forma, porque yo siempre he dicho, o como te he dicho desde el principio, lo que es dentro de un gimnasio es la vivencia de este deporte. Cuando sales fuera, te encuentras con lo que tú has dicho, con todo ese panorama, de lo cual, si no lo sabes asimilar bien, caes. Yo mi vida la empecé muy rápida desde crío. Conocí muchas de esas cosas, en este caso, que me pudieron aportar cuando me proclamé campeón del mundo. He podido tener muchas fiestas, muchas juergas. Igual me he equivocado en alguna de esas juergas o invitaciones que me hacían, no por todo el tema que podía haber de alcohol, drogas y demás, sino porque he preferido ir a pegar carteles, a buscar sponsor, que ir a tomarme una copita de champán, de lo cual una botella valía 800 euros, 1000 euros. Entonces, en ese momento, pues eso sí que lo tenía que haber hecho para por lo menos situarme en donde tenía que estar. Que luego consumiera o no consumiera ha sido mi problema en este caso. Pero por suerte, de un 100% yo creo que en la droga seguro que no hubiera caído. En el alcohol no me llama. En las mujeres, pues como a todos. Yo tengo la mejor mujer que pueda haber en el mundo, como bien dice, hoy en día, una mujer que me quiere, y que lucha porque yo tire hacia adelante, en este caso. He estado en el peor momento de mi carrera y la verdad, entonces, mm, lo único que pido es que pueda hacer y pueda lograr el que el boxeo en Aragón funcione, por lo menos. Como un año que soy, es lo único que me queda de todo esto. Esto también, todo lo que dices. ¿Crees que, digamos, eh, el vacío que te han hecho o ese silencio que te han hecho ha venido porque no te hiciste amigo de, como han hecho otros, por ejemplo? Déjame terminar. Cuyos boxeadores a lo mejor solamente con 5 o 10 combates en aquella época, pues le sacaban plaza a la policía local, policía municipal de qué ayuntamiento, se hacían bomberos, sin hacer exámenes, o sea, época que ha pasado, que yo lo sé, yo conozco unos cuantos. ¿Crees que, digamos, ese vacío que te han hecho, por así decirlo, ha venido porque debes de ir, querer ir a X fiesta para juntarte con X empresario, para que te monte X velada en Plaza de Toro, etcétera, etcétera? Te has ido a pegar carteles para seguir, digamos, tu carrera limpia, por de una manera, y no has querido, digamos, juntarte con la Jet Set de aquella época aquí en España. Pues igual puede ser en este caso, como te he comentado, chocar la mano, pero chocar la mano diciendo porque no me obligan en ese sentido. He tenido muchas invitaciones, he tenido muchas cosas, pero el sueño que he tenido constantemente ha sido luchar por lo que de verdad me gusta. He estado más interior que exterior. Como te digo, mm, he conocido, se puede decir que de un 100%, un 80% ya lo conocí cuando antes de cumplir los 13 años. Pero en este caso, todo lo demás me podía venir, pero también hay mucha gente que de verdad no llegamos a ellos y que les apetecería o que lucharían de la misma forma que tú luchas. A mí ha sido todo, como tú has dicho, mira, te puedo decir, lo último que se me ha ofrecido dentro de una institución, en este caso es en el Mercadona, en el Alcampo y de camarero. Yo he hecho más de 1000 patrocinadores. ¿Tú crees que una persona que está dentro de una institución, que tiene un cargo en una institución y que es el que manda, como bien dice, te puede ofrecer eso como trabajo y más siendo de deportes? Pues eso es lo que se me ha ofrecido en este caso, sabiendo que soy un potencial en todo lo que hago. No porque me eche valores, es que ya me los tengo que echar porque si no me lo creo yo mismo, en este caso, pues no puede salir. Yo he sido un emprendedor totalmente, he montado, como te he dicho anteriormente, 5 salas de boxeo. He organizado 133 eventos.
de los cuales me han costado, y te lo aseguro, 120. Me han costado dinero. Yo mi despedida me costó casi 7.000 euros, cuando te aseguro que si no lo hubiera hecho en Zaragoza, la hubiera hecho en otra ciudad, como bien dice, con otro promotor, en este caso, que a ver qué promotor me dice que mi retirada la voy a hacer con él, a ver quién era el que me decía que no. Y la quise hacer como maño que soy, cabezón que soy, constantemente lo digo. Es que soy cabezona, es que mi hermano vive en Zaragoza, su mujer es de Zaragoza y soy cabezona así un poco, la verdad. No, por eso mismo quise despedirme, decir adiós al boxeo, como bien dice, y lo quise hacer donde de verdad empecé. Pero me cerraron muchas puertas y se me ha cerrado muchas puertas en vez de abrirlas. Me ha hecho daño no mi madre, que es la Federación Aragonesa de Boxeo. Me lo han hecho las personas que están dentro, como bien dice. Ya puede ser afiliados a los diferentes partidos políticos, como dentro de las instituciones, como bien dice, de lo que es federativo. A mí el apoyo que se me ha dado ha sido totalmente nulo, pero nulo. Y además han intentado hacerme llegar que, al final, ya, sí o no. Sí, sí, dale, cuando quieras. Y al final lo consiguieron. Estaba una temporada bastante, no en el sitio, se puede decir, pero no por echarme a la mala vida, pero sí que tuve que parar todo hasta la última instalación que tuve, pues tuve que quitármela porque empecé a elegir ya lo que era mi vida o seguir con el boxeo. Tuve casi un mes y pico, casi dos, sin querer saber nada otra vez del boxeo. Me pasó el campeonato del mundo, que estuve casi 8 meses, pero sí que me di cuenta cuando volví a empezar a dar clases que el problema no era el gimnasio, no era enseñar, no era dar a conocer este deporte, sino lo que había fuera de este deporte. Esto, como te digo, muchos por protagonismo, otros por dinero, no lo sé en este caso, pero de un 100% tiene que ser por eso, porque hay gente en este caso que quiere tener lo que tú has tenido, puede tener mucho dinero, pero no lo conoce ni el de su barrio y le gusta sacar lo que tiene, y otros, pues en este caso, pues porque tienen ambición, o como está pasando aquí en España, que tienen ambición de dinero. ¿Cuándo vino, digamos, esa mano negra? ¿En qué momento viste tú que las cosas empezaron a torcer? Que esas puertas ya no se abrían, que ya no tenías tantos amigos y todo Pues eso. mira, ¿Dónde viste tú que la cosa ya dijiste, se me está yendo la fama, ¿sabes? cuando igual me anticipé a hacer lo que empecé a hacer, que era al perder, cuando me quitaron el campeonato del mundo, como te digo, estuve casi 8 meses sin saber nada, cuando eso, igual a empezar a dar clases, a empezar a dar a conocer un formato de trabajo, como bien dice, un entrenamiento que gustaba a muchos, como bien dice, y que podía llegar muy lejos. Luego empecé a organizar eventos y yo he sido de los que ha querido organizar un evento por mes, en este caso. Entonces era un problema, era una traba. El boxeo no se quería, como bien dice, a nivel igual institucional, que no son las instituciones, como te he dicho, sino los partícipes que están dentro de ellas, pues vieron un peligro, que estamos haciéndolo con una persona, en este caso, si le abrimos la puerta y lo dejamos, este hombre puede crecer mucho, y la modalidad del boxeo o la actividad del boxeo no está para hacer soldados. Es que yo creo que se piensan que hacen soldados el sistema. Y lo que más me duele en este caso, desde que yo tuve, cuando empecé a organizar eventos, pues el mejor presidente que he podido tener, que era eh, Antonio Jiménez Alegría, es con el único que me quedo en este caso. De lo cual me conoció de amateur, fue el que me abrió la puerta a la federación. Cuando yo empecé a organizar, como bien dice, eventos, me echaba una mano muy grande, no económica, pero por lo menos me asesoraba, me gestionaba, como bien dice, no me ponía las trabas como a la hora de lo que eran organizaciones o montajes, o a la hora de poder trabajar con los chavales. En este caso me lo ponía bastante fácil, y lo que era difícil intentaba hacérmelo fácil, pero luego seguidamente
empezaron a ponerme no una traba, sino 30.000, de las cuales hoy, pues un poco más adelante, pues podremos gestionarla de distintas formas. En este caso, yo ahora he tenido en los últimos años, he tenido grandes problemas con mi propia federación, de lo cual vamos a ver hasta dónde llegamos. Hubo una persona que le dije que me hacía volver a boxear y él me dijo que yo no podía boxear. Yo le dije que sí, pero en vez de encima del ring, abajo del ring. Te estás enfrentando con un campeón del mundo. Y no por ser campeón del mundo, sino por la constancia, dedicación, esfuerzo que ha llegado a hacer sin querer cumplir ese sueño y que lo cumplió. Entonces, veremos cómo acaba esto un poco más Cre- adelante. ¿Crees que ese hincapié de intentar montar veladas mensuales, abrirte camino dentro, digamos, tu propia promotora, intentar gestionar todo eso, empezaron ya todos esos problemas, sobre todo parte económica y demás? Totalmente, en este caso. Yo ayer dije una frase que la dije de corazón, en este caso, hubo una persona que me dijo que había perdido 4 campeonatos de Europa y yo en su momento no le pude responder, pero ahora sí que le puedo responder. Son 5 años de tu vida. Y si he hecho esos 4 campeonatos de Europa, ha sido para ganar un dinero, de lo cual era para empezar a devolver. De lo cual yo me metí porque esto es como todo. En las inversiones que hice, en los préstamos que tuve que pedir a nivel de amistad, pues cada vez que intentaba organizar un evento y aparte de llevar toda la currada que lleva, pierdes dinero, pues hay un momento que sí que te lo puedo dejar un día, dos, pero tres ya, José Antonio, ¿cuándo me lo vas a devolver? Entonces pude desarrollarlos haciendo esos 4 campeonatos de Europa, en este caso. Y de esa forma pues iba cogiendo la balanza. El problema grande fue cuando ya me retiré totalmente, de lo cual ya esos ingresos ya no los podía tener, porque mientras que subía a un ring, como tú has dicho, era montador, pegador, boxeador, era de todo para que la verdad, como bien dice, pues funcionara un poquito. Aquí el boxeo no te vienen a ver y en vez de estar todos unidos, se ha intentado constantemente que todos estemos desunidos. No había tanto club como hay ahora. En un momento, cuando yo empecé a organizar eventos, pues estábamos yo y José Ramón Escriche, como bien dice, como gimnasios. Ahora ya, pues la verdad que se ha enriquecido, hay unos 16 o 18, pero por lo que se ve, pues no hay una unión entre todos, porque mira que habiendo, como puede pasar en Barcelona, en Madrid, en ciudades un poquito más, bastante más grandes que aquí, que cuando se unen los clubs se pueden organizar eventos constantemente, porque no habría problema. El mismo patrocinador, o puede ser en Andalucía, en ese sentido, el mismo patrocinador es el club. Lo que tiene que hacer el club es intentar hacer la mayor aportación posible para que ese organizador, ese promotor, pueda costear todo el evento, en este caso, y entre 18, 20, 30 plus, pues lo pueden hacer y recuperar, como bien dice, el capital que han donado o que han dado de patrocinio, intentando hacer llevar público a lo que son los eventos. Y eso no se está haciendo. Como bien dice, parece que en vez de ayudar, te intentan poner, te siguen poniendo trabas. Yo digo, la unión hace la fuerza, ¿no? Y el problema de este deporte es que está flojo de unión. También comentaste una cosa, no me acuerdo si fue en una entrevista hace tiempo, el hecho que llegaste incluso a estar en las colas del hambre después de tú de retirarte y demás. ¿Cómo llegaste a Totalmente, ese punto? totalmente. ¿Cómo llegué? Pues esto es como todo. Una vez que me quité la instalación, la nave que tenía, he tenido una escuela municipal costeada por mi bolsillo durante muchos años. ¿Sabes qué es eso? Que siempre lo intento explicar. En este caso, pues es tener 40 alumnos, como bien dice, y que paguen 10. Entonces, eso, un negocio no se puede, por mucho que quieras tirar. Por eso te he dicho que mientras que ha ido mi carrera deportiva y la he tenido, que sea con victorias o derrotas, pues todo eso lo he podido costear, pero llegó un momento que dejé de costear.
Y en vez de en ese momento echar un pequeño empujón con todos los que en este caso creo que he sido partícipe de hacerles unas medias carreras, se puede decir, ya puede ser pugilísticas, ya puede ser encima del ring, de todo el trabajo que había desarrollado, pues en vez de abrirte, te cierras. Ahí es donde te das cuenta que tienes ese círculo que tenías, que pensabas que estabas formando algo positivo, pues estabas formando a unos diablos, se puede decir. ¿Y cómo gestionaste toda aquella época? Entonces ya, digamos, de estar en la cumbre a terminar en el pozo. Pues como te he dicho, cuando yo comía mejor de crío que cuando tenía 24 años, ¿sabes? De crío comía ternasco, comía morcillas, comía chorizo, panceta, me ponía hasta el culo los fines de semana, en este caso. Pero cuando tenía 24 años, abría la nevera, la soplaba y me quedaba sin comer nada. Entonces, como siempre he tenido mi trayectoria, ha ido al mismo nivel con todo, pues he tenido riqueza y pobreza, sabido. Pero lo que sí que ha tenido mi cabeza, pues es saber adaptarte a lo que tienes. Y te adaptas rápido, como un camaleón, se puede decir. Entonces, pues mientras que tuviera un plato, como te he dicho anteriormente, un plato de comida y una cama, lo demás en este caso sobra. Son cosas que hoy en día puede ser que necesitemos o no necesitemos. Hoy en día nuestros hijos son los móviles, en este caso, porque si tú te dejas a tu hijo, se puede decir hijo de verdad, te lo dejas en casa y te lo olvidas, igual te acuerdas a las 2 horas. Si te olvidas el móvil, a los 10 minutos estás en casa recogiéndolo. Entonces, me ha cambiado todo lo que es el sistema y lo que sí que te puedo decir que llevarlo, lo llevas bastante por un sitio, lo llevas bastante mal. Pero gracias a Dios, amigos se dicen contados con los dedos de la mano, ¿no? Pues gracias a ellos, en este caso, siempre he podido tirar hacia adelante. No he tenido ni que llamar. Que tu amigo, una persona se nota cuando es tu amigo, cuando te llama él y se preocupa. Y si ves que no, si ve que no te coge el teléfono, que no le coges el teléfono, te aparece en la puerta de tu casa. Y yo, gracias a Dios, pues te puedo decir que sí que tengo aún esos amigos. Y cuando llegó ese momento, sobre todo esa parte de soledad, que se te cierran todas las puertas que llamas, ¿cómo empezaste a gestionarlo también? ¿Y cuándo te diste cuenta de todas esas puertas empezaron a cerrar? Pues me di cuenta ya en el 2002. No te creas que fue en el 2025. Como te he dicho, cuando igual mucha gente me decía que yo me tenía que dedicar a boxear, pero nadie me preguntó por qué no quería boxear, como bien dice. Entonces, cuando ganaba 6.000 euros o 3.000, de 3.000 a 6.000 euros por combate, se puede decir, a 8 asaltos, ¿por qué no quería subir a un ring? En este caso. Entonces, empecé a impartir clases, a darme esos pequeños conocimientos sin saber. Yo le he dicho a mi maestro, le dije que a mí no se me ha enseñado en estos últimos 25 años ni a poner un vendaje. Nadie me enseñó a que pusiese, porque podemos ser buenos competidores, pero luego cuando salimos de competir, igual somos campeones del mundo, pero no servimos para enseñar. A mí nadie me enseñó para enseñar a la comunidad, a diferentes alumnos. Entonces, yo comencé teniendo esos grandísimos problemas, esa precariedad la tuve casi al empezar. Me hubiera gustado el poderle dar el agua nada más que a un chaval que estaba guanteando, que me enseñara a nadar el agua, un traguito nada más, no darle de esto a la botella. Entonces me he encontrado con una soledad muy grande desde el principio, pero no en los malos momentos, desde el principio. Yo me arruiné nada más que pensé ser entrenador y ser organizador o promotor. Me arruiné totalmente porque llevo una mochila muy grande en esos aspectos constantemente. He cubrido todos los gastos de una forma o de otra, en este caso. Y el 80% te aseguro que ha sido de mi bolsillo. ¿Te arrepientes de cómo has gestionado tu carrera deportiva a día de hoy? En mi carrera deportiva como boxeador no me arrepiento de nada, al revés.
Yo creo que tuve la grandísima suerte de poder decir lo dejo ya, porque empezaba a dolerme los golpes. Lo que sí que ha sido la forma de quererla seguir viviendo dentro de este deporte. Ha sido como entrenador, manager, promotor, y no por lo que teníamos interiormente de lo que es el gimnasio, porque ahí es todo beneficio y ganancia. Es el haberlo hecho con un grandísimo desconocimiento, con una grandísima cabezonería y, y darme cuenta que esto no funciona con palabras, funciona con papel. Y el papel tiene mucho más poder que esa palabra. Y yo ese es el fallo que igual he tenido. Poco a poco me he tenido que ir gestionando y entendiendo de que en este caso se pueden gestionar las cosas y se pueden abrir y cerrar puertas, como bien dice, según con quien te relaciones. He tenido veladas que gracias a una persona lo he tenido tan difícil aquí en Aragón para organizar que me la han intentado tirar 20.000 veces las veladas que he organizado. Y una de ellas sí que se me quedó muy dentro, que si no llega a ser por la secretaria de la Federación Española, pensaban ya que era una vergüenza ya la forma de trato que tenían conmigo. Yo seguí continuando. No hubiera sido porque fallarte árbitros y decir que no tenían árbitro la Federación Aragonesa ya era muy complicado en este caso y le dio un rapapolvo la secretaria al presidente de este momento y como esas han sido 20.000, es que me las han querido hacer de mil formas. Si es que hace menos de 4 años me echaron una velada abajo, los diferentes partícipes a lo que están o cargos en la Federación Aragonesa de Boxeo, que todo comenzó. Ahora habrá que saber cómo se acaba. Cuando, con todo lo que, porque claro, lo intentaste compaginar todo, promotor, manager, organizador de eventos, hay que buscar luchadores, que los luchadores se te caigan una semana antes del combate, todo lo que conlleva montar una velada, pagar por el pabellón, que te dejen el pabellón, etcétera, etcétera, con todo lo que hay. ¿Dónde, digamos, dónde vino, digamos, tu ruina económica? ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, uff, no tengo pasta? Pues, cuando me retiré, un año más tarde, como bien dice. Cuando esas deudas ya no las podía devolver, como bien dice, tuve que gestionarlas de distinta forma. Conseguí devolverlas, aún me queda algún, entre comillas, pero como te digo, un buen amigo en ese sentido, lo que menos espera es que tú se lo devuelvas, en este caso. Pero sí que me di cuenta de que o lo paraba o ya me cargaba en algo. Yo tuve que montar una instalación, se puede decir, una propia instalación para que las diferentes instituciones no me pusieran ya las pegas que me habían puesto, las trabas que me ponían. Entonces, no la monté con una ilusión de decir, monto un gimnasio para mí, sino porque es que es hasta, como quien dice, no fregar la entrada del pabellón o cualquier cosa. Me ponían, me pedían de todo. Me pedían por un sitio, me pedían por el otro y terminé diciendo, mira, para que no tengáis que pedir y que no os moleste, para no tener que pasar 2 horas en una silla esperando a una persona, que en este caso me vais a poner un segundo, un tercero, y lo único que me pone son leyes, reglamentos y me pone de todo, me saca casi todo lo que es el programa electoral, se puede decir, a nivel de los reglamentos, pues vamos a hacer una cosa, voy a hacer una propia instalación donde podamos funcionar de todas las formas. El público que necesitamos son 200 personas en este caso. Además, monté 2 instalaciones o 2 naves, de la cual la primera era un grandísimo proyecto, se puede decir como la segunda, pero, perdón, la segunda la pude montar con una sala de estudios, con unas cuantas cosas de las cuales si hubiera sido inteligente en mi propia federación, pues si hubiera podido beneficiar para los cursos, para hacer repaso. Ideas he tenido muchísimas. No me las han dejado llevar hacia adelante. Por eso te he dicho que cuando tienes una persona como yo, pues según lo que hagas, en este caso a muchos no les gusta.
Y lo jodido es que los propios tuyos que les has dado como índice el beneficio, se puede decir, de que puedan agrandar sus trayectorias deportivas encima y debajo del ring, en este caso, a la hora de montar eventos, pues son los que más trabas me han puesto como índice. Que si estás en paz ya contigo mismo. Hombre, en paz puede decirse que sí que puedo estar algo en paz. Lo que pasa que ni se perdona ni se olvida. Hay una cosa que se dice que perdonar solo perdona a Dios, pero olvidar no tengo Alzheimer. Entonces, es complicado, como bien dice, eso sí, tengo un parón, tengo otra forma de expectativas de futuro, ahí lo dejo y el día de mañana pues ya se verá. Ahora tengo otras metas, como bien dice, de conseguir. Creo que empiezo a vivir un poco, se puede decir, por lo menos a tener ilusión de todo esto mucho más que antes. Y la verdad que si Dios quiere, pues voy a poder tirar hacia adelante, no tener una vida de rico, pero sí que tener una vida estable. Con todos esos problemas, como tú has dicho, de la cola al hambre, 20.000 cosas que se han hablado, que me hubiera gustado que no tenía que haber pasado, por eso te he dicho que si hubiera sacado ese López Bueno, en vez de corazón, lo hubiera sacado como negocio, pues puede ser que no hubiera hecho ni un cuarto de lo que he hecho. Ni hubiera organizado eventos, ni hubiera dado clases, hubiera hecho masterclass, hubiera vendido el cinturón constantemente a la hora de poderlo enseñar y expresarlo. En este caso, porque el tirón que tienes de cinturón no se merece el estar donde está, como bien dicen. Tenía que haber sido presentado en muchos sitios, poder trabajar con él, como bien dice, que para eso se ganó, para poderlo enseñar, no para tenerlo guardado en un maletín o tenerlo guardado en una vitrina. Y además, si ese cinturón iba acompañado con todos esos conocimientos de los cuales el día de mañana se van a perder si no los consigo sacar, pues se puede beneficiar. Por eso he dicho que en la página nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de que el boxeo no es solo pegar. Y eso que se dice, el boxeo es pegar y que no te peguen. Pegarte pueden pegar, pero menos te peguen, mucho mejor, ¿no? Yo voy a hacer un formato de trabajo o he desarrollado un formato de trabajo, ya puede ser en mi trayectoria, como a la hora de enseñar, que se enseñe. Se puede expresar que, como ves los rasgos de mi cara, en ningún momento dirías que soy boxeador, más en estos tiempos. Que ahora ha subido bastante el boxeo, pero cuando yo empecé, como te he dicho, a ser eh, de alumno a ser entrenador, en este caso, pues sí que ha cambiado totalmente. Ahora las salas se llenan, antes las tenías medio vacías y con gente con mucha necesidad. Entonces, todo eso puede ir cambiando y cada vez irá mejor. ¿Cuál es tu objetivo aquí a corto o medio plazo? ¿Cómo te gustaría estar o qué quieres llegar a conseguir? Pues lo primero, respirar y oxigenar. El segundo, en este caso, pues es poder hacer lo que de verdad me ha gustado. Como te he dicho, puede ser un amor-odio, pero dejar ese odio y dar ese amor, como bien dice. Y luego las expectativas que tengo, pues como las tendría cualquier entrenador o maestro. Yo creo que me considero más maestro que entrenador y por eso mismo ha nacido se puede decir, esa página. Y la verdad que de las tres personas que tengo, como bien dice, para competir, pues que más de uno levante la mano con un cinturón y Dios quiera que sea el mío. Soy ambicioso, como bien dice. Pues José Antonio, casi 2 horitas, más o menos, la verdad. Podía seguir preguntándote cosas, estirando el chicle un poquito, pero yo creo que ha quedado una buena charla. Tampoco quiero machacar demasiado sobre el pasado y sacar trapo sucio, porque tampoco, No vale, no merece la pena en este caso. porque al final digamos, es remover aquello y tampoco yo no lo veo necesario, la verdad. Por eso te he metido esa pequeña cuñita con el libro,
Para que no te importa lo... No, 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 lo pondré el enlace aquí abajo para que la gente cuando vea el vídeo, si quiere que lo compre. Sí, no, por eso mismo está en preventa, no está aún directo. Y no sé si conocerá lo que es la preventa. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. En este caso, entonces, Para que se pongan en mm, contacto contigo por si quieren comprar el libro y todas esas cosas. Lo pondré todo aquí abajo. directamente, como tú has dicho en este caso, me lo gestiona como índice mi socia, entonces yo creo que todo esto pues va a dar un resultado. Esto me va a dar un beneficio. Organizar eventos como ser entrenador o maestro, como te dé la gana, me ha dado muchas pérdidas. En ese sentido, yo es lo que te he dicho. Ha habido una cosa que de verdad te la he dicho de corazón, que cuando me quitaron el título y salí un poquito ya para querer empezar a entrenar, lo único que se pensaba era que yo boxeara. Pero nadie me preguntó por qué no quería boxear. Un tío que hubiera dado la vida encima de un ring, como quien dice, como te he comentado, 8 meses antes, me hicieron esa pregunta en una entrevista y yo dije, si me dan a elegir dónde dar mi vida, si me dan posibilidades, la daría en un ring. Seguidamente, a mí me venían mis vecinos a hablar, como tú has dicho, como te conocen todo el mundo, y yo les decía, a mí no me habléis de boxeo, no quiero saber nada. Yo iba a tener una, porque todo cambia totalmente en ese sentido cuando tú ganas lo que yo gané, en este caso, pues te ves otro futuro. Te ves con un trabajo, te ves con una casa, con un coche en la puerta, con una familia, y todo eso se destruyó en su momento. Y fue en pocos meses. Tenía una casa comprada, en este caso, y la perdí. La perdí en ese sentido porque no sabía lo que iba a hacer mañana. Y se me obligó a subir a un ring igual antes de tiempo, en este caso por necesidad. Lo he escuchado, no lo he escuchado yo, por una segunda persona, el promotor que yo tenía lo dijo muy claro, se quedará sin dinero y tendrá que subir al ring. Lo que no pensaba la que se le iba a hacer, que era cambiar de Canal Plus a Vía Digital. Entonces, me dio una posibilidad que una de las mejores subastas que ha habido en títulos de Europa ha sido la mía, porque este hombre arrastraba con todo, era una persona muy inteligente y terminó arrastrando el Campeonato de Europa que no se hiciera en España, que se hiciera en Belfast, pero hizo una subasta de la hostia, cuando era todo mentira. Y luego lo que no se dio cuenta que esa subasta la subastó, se ganó, pero luego se cambió a televisión. En vez de hacerla por Canal Plus, se hizo por vía digital. Y hay muchas cosas que se dicen de Canal Plus. Yo tuve un director, como bien dicen, en una terraza que me ofrecía, creo que era 100.000 euros. 100.000 euros o 150.000 euros por un año, por año en este caso. Es que se dijeron muchas cosas. Entonces, esas cosas, pues hoy en día, pues este libro las refleja un poquito. Por eso, por un sitio va a ser bueno, pero por el otro ya veremos a dónde salimos. Y luego lo que te quiero decir, hay entrenadores y maestros. Yo sé que me voy a hacer más de un enemigo, pero si yo tuviera que hablar con una selección española, a mí Rafael Lozano me cae muy bien. Pero si con su propio hijo está haciendo el trabajo que está haciendo, no, que es medallista, pero medallista que podía haber sido la medalla gorda, hablándolo Bueno, claro. también, es que no quiero meterme en el tema federación, porque claro, está Rafael Lozano, pero lo que no tampoco la gente sabe que tiene tres entrenadores cubanos dentro de la selección nacional de boxeo, que eso tampoco lo cuesta. Y nunca sale. Pues todavía peor, porque lo que hizo el hijo en las Olimpiadas, se le rió el puertorriqueño. Y se le rió porque él quiso. Teniendo el boxeo que tenía Rafael Lozano como índice en su trayectoria deportiva, que era un retaco, en este caso, porque es un retaco, hay que decirlo. No es enano, es pequeño y tiene las funciones de enano porque está entre medio brazos cortos y brazos largos. Entonces, en este caso, pero el boxeo que hacía es lo contrario que hizo su hijo. Es normal que se le ría al puertorriqueño. En el campeonato del mundo pasa lo mismo. Eres un boxeador de movilidad,
¿Cómo lo puedes hacer que parezca un peso pesado? Y lo único que hizo es seguir al contrario. Entonces, o lo modificas a tu forma, como tú le has enseñado, pero por lo que se ve en la selección española, y mira que si me dices que hay 3 entrenadores cubanos, son unos artistas los cubanos, pues igual han traído a los peores, porque A si saber, no, a saber. Pero ya digo, es que el tema de la selección tampoco me quiere meter mucho porque hay yo, cosas buenas y cosas malas. yo tampoco, ni selección ni con entrenadores. Lo único que sí que te puedo decir que hay 2 clases de personas, son entrenadores. Hoy se ha hecho un comercio, en este caso, mira, cuando tú veas entrenadores que van, como quien dice, de diferentes autonomías, ciudades, comarcas, como te dé la gana, y los veas con el chándal de la selección española, olvídate de todo, que se cree que son reyes. Ese chándal es para la selección española, que se ha hecho como el fútbol. Así es el fútbol. ¿Qué crees? Un chándal que vale 100 euros, creo que vale. En este caso, 80 o 100 euros, Eh, pero no me fastidies en ese sentido. ¿Qué lo lleva? Si no sabes sacar una izquierda, enseñar a sacar una izquierda o una derecha. Es que por eso mismo, todo esto, pues yo veo mucha red social, como él dice, y puede ser que más de uno de esos señores, pues se ha equivocado hace mucho tiempo. Entrenadores puede haber muchos, pero por eso el entrenador puede ser cualquiera y el maestro puede haber poco. Yo no es que sea un poco fantasma, pero sí que me duele estas cosas en este caso. Porque además le das consejo y a mí me vas a dar tu consejo. Yo he tenido que escuchar, para que me entiendas, he tenido que escuchar hace menos de 5 años que yo no era apto para una velada de boxeo y les iba a montar el ring. Entonces, cuando ese señor ha sido una persona que en este caso nos ha comportado bien con lo que es su expareja. Yo tengo un papel, como quien dice, que él lo firmó. Entonces, pueden salir muchas cosas y te aseguro que esa persona tiene una foto con uno de los mejores presentadores que hay en España y con Castillejos. Mira si se puede mover el boxeo donde no tiene que moverse. Mañana sale esa persona y hay un problema muy grande para el boxeo español. En ese sentido. me suena de algo. Como eso, en este caso, que yo no soy grato, ese ha sido mi problema. Ahora sí que seré grato porque donde vaya, desde la puerta de mi casa, cada paso que dé voy a ganarle un euro. Si no, no salgo de mi casa. Así de sencillo es. Si tú quieres que vaya, porque a mí no me llamas por José Antonio, me llamas por López Bueno. Pero ahora yo gestiono a López Bueno y ahora empiezo a tener un pequeño equipo. Mira, mi teléfono ahora por esto hoy en día aún lo tienes, pero dentro de medio año yo cambiaré de móvil. Mi móvil lo tendrá 5 personas. Ya no lo tendrá nadie en ese sentido. Y todo se va a hacer como hemos hecho ahora por videoconferencia. Si Dios quiere y todo funciona bien, como bien dice, de una forma u otra, pues me dedicaré a que las personas que de verdad han estado conmigo desde ahora hacia adelante, pues que me lo gestionen todo. Que yo tener una casa de campo, en este caso tener campo como Heidi. Se ríe algunas veces cuando digo lo de Heidi, lo del abuelito, pero eso es lo que quiero en un futuro. Vivir y vivir Ahora, tranquilo, en paz. Pero eso sí, al que me ha hecho daño se paga con la misma moneda. yo te veo bien, la verdad. Ujú. Aquellos que nos hemos criado viéndote pelear y te hemos visto y demás, yo te veo bien, más joven incluso que la última vez que te vi. Pues muchas gracias. Este fin de semana me iré de fiesta. A ver si... Yo creo que lo vas a conseguir si eres persistente, haces las cosas bien, te juntas con gente buena. Yo creo que lo Ese ha vas a sido, conseguir. Pueden ese ha salir cosas sido, buenas. ese ha sido mi problema en este caso. Ser muy constante, muy directo, se puede decir. Si hubiera ido por la espalda, igual hubiera funcionado mejor. Pero siempre voy por la cara. Te digo que la palabra tiene más valor, pero me he dado cuenta que es el papel. El único que tiene valor es el papel. Y te se valora según el papel que tengas.
¿sabes? ¿Tú has visto? Totalmente. Pongo un ejemplo mismo con el COVID. Todos llevaban mascarillas, todos se daban alcohol, en este caso, pero los billetes los metían en la cartera. Y bien que los cogían de todos. Y así tiene valor el papel. Bueno, José Antonio, ha sido un placer, de verdad, esta charla. Si Dios quiere, no pasa nada. En unos mesecitos volvemos a hablar.